tech más allá del código. Por acá hoy vamos a tener a Mónica Correa, quien nos va a contar un poco sobre su experiencia siendo periodista de datos. No sé si Mónica estás por allí. Allí le estoy dando el acceso a Mónica para que pueda hablar. Hola, ¿me escuchas? Hola Mónica, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿todo bien? ¿Tú cómo andas? ¿Me escuchas Bien. perfecto? Sí, perfecto. Qué bueno. Allá ya es de tarde, ¿no? Ya son buenas tardes. Sí, correcto, aquí son las 2, justo las 2 de la tarde. Ay, ¿nos recuerdas dónde estás, Mónica? Estoy en Barcelona, España. Ay, qué lindo. No he ido a España, pero no a Barcelona, pero he visto fotos y es hermoso. Sí, es muy lindo, la verdad que sí. Es un buen lugar. No estoy en capital Barcelona, estoy en Sant Cugat, que está como a media hora en tren. Ok. Entonces tengo como la gracia de la ciudad, pero sin el ruido. Eso está genial, porque Sí, yo soy sí. ese tipo de persona, como que evito el ruido de la ciudad. Exacto, entonces como está bueno, justo ahora hay unas cosas que se llaman las fiestas de Gracia, que bueno, son como una fiesta que hay como en una zona de la ciudad, entonces bueno, como que puedo ir, estar ahí un rato y todo bien y adiós. Y que listo, ya está. Suficiente dosis de ciudad y ruido por un rato. Exactamente, así. ¿Tú dónde Qué estás? lindo. Yo estoy en Buenos Aires. Ah, eh, bueno, yo bien. estoy en plena ciudad porque vivo como decir, la capital y en el centro de la capital. Pero justo estoy como en un residencial o un barrio, no sé cómo le dirán allá, que es un poco más barrio, o sea, como que no está tan lleno de edificios. Eh, ¿Dónde es? Yo viví 4 años en Buenos Aires. ¿Dónde ¡Ah, estás? qué lindo! Sí. Hola, Dim. Vemos que se están conectando. Esperamos 2 minutitos más a ver si las personas se conectan. Y comenzamos. ¿En qué parte viviste, Mónica, de Buenos Aires? Cuéntame. Yo viví en Palermo, en Las Cañitas, y después me mudé a Recoleta. Ah, bueno, yo vivo en Villa del Parque, Ah, bien, ok, ya. como del otro lado. Sí, yo primero en Las Cañitas, después en Recoleta y ya al final viví en Núñez, Ah, cerca de mira. Belgrano. Sí, ahí sé dónde es. Sí. Sé dónde es, sé dónde es. Bueno, mientras se van conectando, así como esto va a quedar grabado, les doy la bienvenida a quienes se están conectando. Este Twitter Space forma parte de dar cumplimiento a uno de nuestros propósitos en Venezolanas in Tech, que es inspirar a que más mujeres venezolanas desarrollen una carrera en la industria tecnológica y precisamente mostrar los diversos roles que hay en la industria. Motiva a eso, ¿no? A conocer que no solamente es programar dentro de tecnología, sino que hay muchísimos roles. Y el día de hoy tenemos un rol súper interesante, incluso yo no sabía que existía, y voy a estar muy emocionada de conocer la historia de Mónica y todo lo que tiene para compartirnos. Para comenzar, bueno, yo soy Carla Michelle, soy parte del equipo de Bit en el área de social media y contenido. Y bueno, vamos a conocer a Mónica, le voy a dar el espacio para que ella se presente. Hola, buenas tardes. Hola, gracias, Carla. Gracias a todo el equipo de Venezuela Tech. Yo soy Mónica Correa. Yo soy licenciada en Educación, Mención Historia y soy periodista. Sí se puede hacer una carrera en TEC estudiando ciencias sociales. Bueno, yo soy venezolana, yo soy de Maracaibo. Ahí estudié mis 2 carreras, hice toda mi formación universitaria. Y bueno, cuando yo empecé yo no sabía que lo que yo estaba haciendo era periodismo de datos. Así que era todo muy nuevo. O sea, nuevo para mí, ¿no? Seguramente ya existía, pero bueno, yo no tenía como mucha idea. Eh, y bueno, no sé, Carla, si lo quieres hacer tipo pregunta, respuesta o te voy contando. Está perfecto porque vamos a ir hablando de muchos
ver muchas vértices de esto que es periodismo de datos, que como te dije, no conocía. Y Ah, tú misma, mientras lo estudiabas, te diste cuenta de esto no es exactamente sí, esto, pero a veces pasa en diferentes roles que van mutando y van migrando hasta que tú, bueno, es, le das un título. Entonces, así como exactamente, es sí. nuevo para ti mismo, imagínate lo nuevo que es para otras personas. Quería Sí, comenzar ujú. que nos contaras un poquito qué haces, o sea, ese rol que tú hoy cumples, periodismo de datos, ¿qué hace ese rol? Ok, si yo te quisiera dar como una definición, yo te diría que el periodismo de datos es más como una especialidad del periodismo, que se trata como de recabar o de analizar grandes cantidades de datos utilizando softwares especializados, pero que eso tú lo haces comprensible para tu audiencia. ¿Cómo lo haces comprensible para tu audiencia? Bueno, es decir, que el artículo que tú estás escribiendo va a tener una infografía, va a tener una visualización, o a lo mejor lo quieres hacer interactivo. Es decir, tú estás poniendo en práctica todas las técnicas del periodismo, que vendrían siendo como todos los pasos que utilizas tú para escribir un artículo, junto al uso de la tecnología. Entonces, bueno, ¿cómo trabaja un periodista de datos? Bueno, el periodista de datos, bueno, como por mis inclinaciones, por lo que a mí me gusta, eh, yo soy, por ejemplo, yo estudié mi licenciatura en historia. Entonces, bueno, a mí me encanta la política y economía y así fue como yo empecé. Es decir, cuando yo empecé, yo, por ejemplo, yo no hice como mucha carrera periodística en Venezuela porque, bueno, para nadie es un secreto qué es lo que está pasando con el periodismo en Venezuela desde hace mucho tiempo. Entonces yo lo que hice que hacía era trabajar para medios extranjeros. Cuando aún vivía en Venezuela, y bueno, eso fue lo que me permitió que cuando me mudé a Argentina, yo viví 4 años en Argentina, también soy argentina, es mi segunda nacionalidad. Eh, Cuando me mudé a Argentina, yo seguía trabajando para medios extranjeros, pero bueno, ya no escribía sobre Venezuela, escribía sobre Argentina, ¿no? Wow. Eh, entonces, eso fue lo que yo hacía en ese momento, era, bueno, me daban unas grandes cantidades de datos, me decían, analízalo. Y claro, ¿me entiendes? Ahí es cuando yo decía, pero yo en la universidad nada más vi una materia de estadística, no entiendo nada. O sea, ahora lo veo yo en retrospectiva y yo hubiese preferido que me hubiesen dado más de una estadística, ¿no? Claro. Entonces, de eso, entre 2017 y 2019, yo trabajé con una asociación, freelance, siempre trabajé freelance, trabajé con una asociación que se encargaba como de analizar y de investigar casos de corrupción. Entonces, me daban grandes cantidades de datos en Excel, o yo tenía que hacer como unas búsquedas manuales con determinadas bases de datos públicas y bueno, comparar, ¿no? Entonces yo hacía mis comparaciones, yo llegaba a mis conclusiones y eso, el que se encargaba de escribir el artículo era otro, pero yo desde el tema de datos, de fact-checking, que vendría siendo del periodismo, que en español vendría siendo como verificador de datos, yo entregaba eso y bueno, más adelante otra persona escribía y lo basaba en base como que a lo que yo había hecho, ¿no? Al reporte o a los datos que yo había analizado. Wow, es todo un Entonces, proceso. Ayer me estás dando algunas sí, pisitas de algunas habilidades que ya las vamos a ir conversando. Pero te quería preguntar, o sea, me llama mucho la atención esto de que, o sea, tú estudiaste educación y, sí. y luego fuiste emigrando. ¿En qué momento y en qué, capaz, en qué experiencia, en qué trabajo tú dijiste, bueno, esto es periodismo de datos, o sea, ya con este nombre definido? ¿Conociste a otras personas que estaban Claro, como tú siendo periodista de sí, datos? sí, o sea, no conocía directamente, pero en la medida de que yo iba investigando, yo iba viendo que eso existía. Lo que pasa es que como en Latinoamérica no había grandes referencias, yo no tenía como el contacto directo. Pero bueno, yo tuve la suerte de que, bueno, yo desde pequeña aprendí a hablar varios idiomas, entonces siempre tuve como contacto con afuera, con, con el mundo exterior, ¿no? Claro. Y decía, "Ah, mira, pero esto existe". Es como, o sea, es un periodista usando Excel, es como muy raro, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, cuando tú googleas periodismo de datos, te van a salir, bueno, yo recientemente escribí una guía, Ay, no la tienes porque que sé que, bueno, como compartir. es algo, sí, está en mi página web, está como, está de las primeras porque lo escribí recientemente, es como para la gente que quiere incursionar en esto, hice como una guía básica, ¿no? Estas son como las 5 cosas que tú tienes que saber, si en verdad te quieres como que meter en esto. Pero sí, yo recuerdo que por ejemplo, cuando yo era fact-checker, ya cuando todavía yo vivía en Argentina, yo después de Argentina viví en Alemania y ahora estoy en España. Pero bueno, en ese entonces
yo no sabía que era un verificador de datos, ¿me entiendes? O sea, era como que a mí me ponían eso, me daban un deadline y me daban eso, bueno, todo eso yo recomiendo que haya un contrato de por medio. Generalmente, cuando yo, porque estaba cubriendo política y economía, entonces, bueno, esos son datos muy sensibles y te van a hacer firmar un non-disclosure agreement, que es un contrato que, bueno, que te va a decir ciertas características que, por ejemplo, lo que yo hice no me pertenece a mí, pertenece a la plataforma con la que yo estaba trabajando. Claro. Entonces, sí recomiendo que te leas bien eso, porque generalmente ese contrato te va a decir cómo tienes que entregar los resultados, qué vas a hacer para eliminarlos, porque una vez que tú entregues eso, ya eso no es tuyo y tú tienes que eliminar eso de todos tus dispositivos. Y idealmente también debería decir qué hacer en caso de que tu, tu seguridad sea vulnerada, bien sea la seguridad de tus dispositivos o tu integridad física, ¿me entiendes? Porque eso depende mucho, Claro. bueno, de la fuente que tú estás cubriendo. Pero sí, es decir, en este momento, si yo te dijera qué se hace con periodismo de datos, bueno, hay una cosa, el verificador de datos, que actualmente, por ejemplo, en América Latina hay como varias iniciativas de periodismo de datos, en Venezuela tenemos cazadores de fake news, en Argentina está Chequeado, en Colombia está Colombia Check, y también hay otra área de la verificación de datos, que es el OSINT, que es Open Source Intelligence, inteligencia de fuentes abiertas. Ese es como un mundo un poco más profundo, pero bueno, hay que saber Excel, básicamente, porque ahí es cuando tú entrevistas, o sea, es como, imagínate que tú como periodista estás entrevistando a la data que te están entregando. Es así como, ¿qué quiero lograr con esto? ¿Cómo lo voy a hacer? Puedes ir como con una hipótesis. Bueno, mi hipótesis es que yo en estos datos yo voy a encontrar esto. Y bueno, puede ser que tu hipótesis se cumpla o no se cumpla, ¿me entiendes? O sea, tienes que estar preparado para ambos escenarios. Claro, Pero wow. es eso, Es sí. como también, ay, se me fue la palabra de estas personas de investigador. Eres una Sí, detective también, de hipótesis con los datos. Se me viene a la mente sí, esa palabra. sí. Yo recomiendo, por ejemplo, que el que quiere incursionar en esto tenga al menos un año de experiencia en periodismo. Yo lo hice, Ok, cuando yo lo hice, ya yo tenía 4 o 5 años de experiencia, porque bueno, y de periodismo, ¿no? Yo claro. cuando empecé a trabajar, mi primer empleo, por ejemplo, a los 17 años fue asistente de investigación en la Universidad del Zulia. Bueno, tuve mucha suerte, que se me abrieron las puertas, que pude trabajar con una profesora directamente en un centro de investigación, o sea, y eso me dio a mí como las bases de lo que es la vida académica, la rigurosidad académica, de que todo tiene que ser con pasos, o sea, que desde afuera se ve como muy apretado, pero eso fue a mí lo que me dio como la rigurosidad de lograr cosas, ¿me entiendes? O Claro, te dio escribir una un artículo. metodología de cómo se hacen las cosas. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, a lo mejor no todo el mundo va a tener esa misma oportunidad que yo tuve, pero sí yo sí recomiendo de que, bueno, si ya estás ejerciendo el periodismo y te interesa el periodismo de datos, hazlo desde la fuente que a ti te interesa. Es decir, a mí me gusta política y economía y así fue como yo aprendí. Pero si a ti te gusta, no sé, farándula, ponle, no sé, soci- sociales, porque mira, o sea, hay para todos. Por ejemplo, IMDb, que es la mayor fuente de datos de películas que existen, ¿no? De referencias y tal, esa tiene su API abierta. Es decir, que tú puedes desarrollar un software o una aplicación o un algoritmo que te dé los datos, no sé, de las películas que tú quieras. Entonces tú puedes extraer presupuestos, tú puedes extraer cuánto ganaron los actores y de eso puedes crear un gráfico. Y listo, eso es periodismo de datos, cubriendo la fuerte que a ti te gusta. Wow, qué Entonces, increíble. Me encanta eso que dijiste de que hay para todas las personas, porque si algo sí, tiene la tecnología, y es una de las cosas de las que yo me enamoré de la tecnología, es que hay gran cantidad de roles y actividades que es un mundo en que tú puedes investigar, bueno, pero que realmente me gusta y en que realmente me siento cómodo, cómoda ejerciendo, ¿no? Y eso es algo claro, fantástico, porque no es como que, bueno, hay sí. un solo camino, ¿no? Hay muchos caminos No, y tienes no, la hay muchos oportunidad. caminos. Sí, o sea, yo creo que yo soy como una prueba viviente de que hay muchos caminos. O sea, yo, no sé, cuando yo empecé a estudiar yo no tenía ni idea, ¿no? De esto, que yo iba a terminar haciendo esto. Y bueno, cosas de la vida, cuando yo trabajé en Argentina, yo trabajé en una empresa financiera durante un año como data analyst. Y muchas de las cosas
que yo como que terminé de cerrar de las cosas que ya yo venía haciendo como en Excel y todo eso, era básicamente lo mismo, pero en otro ámbito, ¿no? Es decir, Claro. mis habilidades eran las mismas. Es decir, necesitaban habilidades comunicativas, necesitaban una persona que tuviera conocimientos básicos de algoritmo y de programación y que supiera inglés, ¿me entiendes? Entonces, todo lo que yo hacía en periodismo lo extrapolé al mundo financiero durante un año. Y bueno, aprendí muchísimo más, me fue muy bien, me pude como especializar en una tecnología, es como, hay para todos, pues. Hay para todas las personas. Justo ahorita que mencionaste el tema de las habilidades, si pudieras, porque yo a veces tengo un cerebro un poco estructurado, ¿no? Entonces, como, bueno, ya, vamos a puntuar eh, tres habilidades técnicas o la cantidad que tú consideres que son necesarias y algunas blandas que requiera este rol de periodista de datos. ¿Cuáles podrías Claro. comentar? Bueno, si estamos hablando como de habilidades duras, yo honestamente no sé dónde poner inglés. No sé si ponerlo como una habilidad blanda. A mí se me hizo una habilidad blanda porque me gustan mucho los idiomas. Pero bueno, sé que no todo el mundo tiene como que las mismas intereses. Entonces yo te diría que capaz los idiomas, no sé. Yo digo inglés, ¿no? Pero bueno, depende de donde cada quien viva. Claro, Algoritmos, si estás poco a poco, pasar de algoritmos a Excel. Y bueno, ya como para terminar de especializarte, Python y R. Son Python para análisis de datos y R para visualización de datos. Eso sería como el path, como el recorrido, ¿no? claro. Para algoritmos, yo recomendaría empezar con pseudocódigo. Hay un programa de código abierto que se llama Psaint, con ese fue con el que yo aprendí. Eh, que aprendí, bueno, yo vivía en Buenos Aires y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires tenía como una iniciativa donde te enseñan a la gente a programar. Yo empecé con Java, después me fui por Python, pero en las primeras clases eran con pseudocódigo, que es decir, antes de llevarte a un lenguaje de programación en específico, empiezas con pseudocódigo, que es como en tu idioma, pues, o sea, no requiere ningún tipo de conocimiento de código, sino eso. Así que bueno, habilidades duras, algún idioma, yo recomiendo inglés, que no solo es donde están los mayores avances, sino que cuando termines son los trabajos que te van a pagar mejor, Claro. conocimientos de algoritmos y bueno, poco a poco especializándote Excel, Python y R. Y para habilidades blandas, bueno, todo lo que aprendiste en comunicación, básicamente. Comunicación asertiva, trabajo en equipo, si va a ser, sobre todo cuando yo empecé a trabajar, yo venía como de mucho tiempo trabajando sola como freelance, donde yo solamente le entregaba como mi trabajo a un editor y ya. Pero bueno, ya cuando trabajas como periodista de datos, generalmente hay un par de personas más como involucradas, entonces, bueno, trabajo en equipo también está bueno desarrollarlo. La capacidad analítica y de resolución de problemas. Atención al detalle, porque bueno, no sé, sobre todo si vas a trabajar con Excel, o sea, tienes que ser como que todo esté, las columnas que estén en el formato que tú quieres, planteándote bien qué es lo que tú quieres extraer de esa data, que seguramente no vas a trabajar con toda la data que consigas, sino con algunos puntos muy específicos. Y bueno, adaptabilidad, ¿no? Para saber priorizar y manejar múltiples tareas. Esa sería Claro, genial. más o menos lo que... No, genia, gracias por puntuarlo así, porque a veces mi cerebro es como me dice, ya, yo necesito un orden y me diga uno por uno qué cosas va aquí y qué cosas va de este otro lado. Gracias, Mónica. También aprovecho este pasito para darle la bienvenida a las personas que están conectadas. Si quieren hacer alguna pregunta, pueden levantar la manito. Al final también vamos a dejar un espacio para que le hagan preguntas a Mónica de lo que quieran saber. Eh, Mónica, un día en tu trabajo, o sea, ¿qué actividades desempeña? Así que en esta misma línea de un, dos, tres, como lo venimos haciendo, eh, Sí. ¿qué actividades desempeñas en el rol? Por ejemplo, un día tú te levantas, vas a trabajar, ¿cuál es ese paso a paso de las actividades que realizas un día de trabajo o que el rol necesita para poder ejercerlo? Bueno, si es un día ya con una meta, es decir, con un artículo que tú tengas que entregar, eh, eso es más como plantearte qué quieres lograr tú con esa data, ¿no?
si ya te entregaron una meta o por decirte, nosotros vamos a escribir un artículo sobre esto. Entonces, bueno, ¿dónde vas a buscar tú la data te la proporcionan o la tienes que buscar tú? Si la tienes que buscar tú, bueno, hay como miles, ¿no? Cada fuente tiene su cosa. Yo me acuerdo que yo trabajaba mucho con Open Corporates, que es como la base de datos pública de Estados Unidos, donde están cualquier empresa que esté registrada en Estados Unidos va a estar en Open Corporates, por ejemplo. Entonces, eso, ¿no? Empezar por extraer la data. Primero extraer la data y plantearte qué es lo que tú quieres lograr. Eso sería, y bueno, Ok. no vas a hacer un gráfico de un día para otro, ¿no? O sea, es decir, pasa mucho que tú te vas con un planteamiento de que quieres lograr una cosa y en la medida de que vas avanzando, capaz van cambiando un poco tus metas de qué cambiarlo, ¿no? De qué mejorarlo, de cómo mejorar el producto final que vas a hacer. Ojo, el producto final no tiene que hacer una cosa así súper de ciencia ficción, una cosa 3D, no, no. O sea, un gráfico donde tú compares dos, tres cosas, ya está bueno, ¿no? O sea, la idea es que eso sea un sustento para el artículo que tú estás escribiendo. Es decir, que lo que tú estás diciendo no es porque es algo que se te ocurrió, sino que hay como, tiene atrás todo un sustento, un basamento que dice, que plantea, ¿no? Una realidad. Bueno, nosotros lo vivimos recientemente con esto del coronavirus, ¿no? Que estuvimos expuestos a Sí, una cantidad de datos increíble, o sea, masivo, un eh, montón. con todo. Entonces, bueno, eso hay un montón ahora. Por ejemplo, The Economist sacó, yo digo The Economist, bueno, es uno de los que más leo, que es que una cantidad masiva de datos ellos tuvieron, la recabaron y pudieron crear productos periodísticos muy interesantes que cualquier persona que no viene del mundo científico, o sea, no sé, no todos somos médicos y enfermeras, ¿me entiendes? O sea, Claro, tú lees eso y tú puedes decir, ah, esto fue lo que pasó en el mundo, ¿me entiendes? claro. Y para llegar ahí a palabras de 2 más 2 son 4, hay todo un trabajo de periodistas de datos atrás. Creo Entonces, que es bueno, si tú, súper valioso eso, porque personalmente me pasó que durante ese tiempo también leía muchos artículos y había muchas cosas que lograba entender, pero como dices tú, ahí detrás un trabajo de personas, ya ahora sé que eran los periodistas de datos, les agradezco muchísimo por hacerme esa información tan accesible a mí y a muchas otras personas. Que antes no sabía, ¿no? Que era este rol el que estaba detrás de esos artículos. Así que sí, valioso ese trabajo, Moni. Se sí, escuchan unos perritos de fondo, es que bueno, tengo unos perritos acá que no me están dejando hacer mi trabajo hoy, como debería. Pero para continuar, me gustaría en tus palabras conocer, o sea, desde ti, ¿cuál es la importancia de este rol en proyectos tecnológicos? O vamos a ampliar la palabra, no solamente en los proyectos tecnológicos, sino en general para la sociedad, para otros rubros, para las personas en general. bueno, eso yo lo pondría como los intereses de cada uno, ¿no? Pero, por ejemplo, yo te hablo, bueno, de capaz desde el punto de un medio o de un producto periodístico, porque, bueno, eso es con lo que yo tengo más experiencia, ¿no? Pero a lo mejor tú eres un periodista que se quiere especializar en su fuente, entonces, o no quiere hacer a lo mejor tanto periodismo, pero sí quiere que estas cosas, estas cuestiones analíticas, quiere crear un producto que sirva, ¿no? Que al final eso es lo que uno quiere, crear un tipo de producto que pueda servir para aclararle dudas a alguien. Entonces, yo creo que la importancia viene siendo desde tu trinchera, es decir, a lo mejor tú ya no quieres hacer tanto periodismo, sino que quieres trabajar con una ONG. Entonces, una ONG igual necesita un analista de datos para que toda la data que procesa, al final las ONG tienen que entregar primero un reporte y algún tipo de producto que explique lo que ellas hacen, ¿no? Entonces, bueno, ahí la importancia es desde tu trinchera decir, bueno, yo analizo esto, produzco esto. A lo mejor una entidad financiera, o sea, lo importante aquí es que tener en cuenta que un medio de comunicación, una ONG o una entidad financiera necesita
a un comunicador que tenga estas competencias porque es básicamente conocimiento técnico con habilidades comunicacionales. Entonces, es, si, viéndolo en esa manera que podría decirse que es muy simplista, dime, todas las áreas necesitan eso, a alguien que tenga conocimiento técnico y habilidades comunicacionales. Entonces creo que la importancia se la das tú desde y con tu aporte personal desde el área que tú quieras cubrir, pues, el área que tú quieras trabajar. Fabuloso, Mónica, en serio, muchísimas gracias. Quería, ya para ir cerrando y dar ese espacio a las preguntas, les recuerdo a quienes están conectados, si quieren hacer alguna pregunta y algo que les haya quedado duda, pueden hacerlo. Este es el espacio para eso, para conocer. Si nos pudieras contarnos alguna experiencia de tu trabajo o algún proyecto en particular que para ti haya sido súper significativo, que te haya gustado, que te haya apasionado, no, si se puede, porque sé que ya nos dijiste que te hacen firmar como un disclaimer ahí de Sí. confidencialidad de los datos y del trabajo, pero si hay alguno que puedas compartirnos, que te haya gustado, te haya apasionado y te haya encantado el resultado final, me encantaría o nos encantaría a quienes estamos acá escucharlo. Bueno, yo en algún momento tuve la oportunidad de trabajar con una cantidad, me enviaron, sí, como, tienes que, o sea, planteate que esta era una empresa o una organización que estaba en Europa y tenían, los datos que estaban analizando eran en español, ¿no? Entonces necesitaban a alguien que hablara español e inglés porque yo no solo iban a analizar los datos, sino que el reporte que yo, los datos estaban en español y el reporte que yo iba a producir tenía que ser en inglés. Entonces ahí no solo era mi conocimiento de Excel y todo esto, sino que además lo tenía que traducir. Entonces, bueno, esa fue como una de mis primeras experiencias bueno, ahí era cuando ya yo estaba como engranando el tema de esto es periodismo de datos y yo no lo sabía. Y se pudo crear, o Estás sea, pude, descubriéndote a ti también en ese rol, sí, ¿no? sí, exactamente. Pues ya como, que bueno, yo trabajé con esta asociación como año y medio, entonces en las primeras yo no tenía idea de lo que era lo que yo estaba haciendo, pero ya el segundo, el tercer proyecto fue como, ah, es esto. Y Claro. entonces, bueno, esos productos que se entregaron después tuvieron como una difusión masiva, no sé qué, entonces, bueno, a los clientes, porque ellos también le estaban entregando eso a clientes, y a los clientes les ayudó a tomar decisión. ¿Por qué? Porque yo encontré, por ejemplo, que las empresas que estábamos investigando eran lavado de dinero. Entonces, bueno, obviamente Wow. nadie quiso invertir, quiso invertir ahí, ¿no? Porque, bueno, era todo un tema mucho más complejo, pero me gustó que, que es como un trabajo de hormiguita y, bueno, lo que yo hice fue una parte, ¿no? Dentro de un conjunto. Pero me alegra mucho que esa parte con la que yo colaboré y con la que yo trabajé logró tomar una buena decisión. Otro proyecto personal, un proyecto otro que hice que sí fue personal, que está disponible en mi GitHub para cualquiera que lo pueda mejorar. Yo tomé data de Open Corporate, perdón, de, creo que fue sí, perdón, de Open Secrets, que es una ONG que se encarga también de analizar datos en Estados Unidos. Y hice un código, escribí unas líneas de código que están en Python y Matplotlib, que permite visualizar la cantidad de dinero que invirtió el gobierno venezolano entre 2004 y 2007 haciendo lobby dentro del Congreso de Estados Unidos. Entonces, bueno, eso lo dejo, Wow. está abierto al público, cualquiera que quiera lo puede copiar y lo puede mejorar. A mí se me ocurre como un par de ideas para mejorarlo, que bueno, lo quiero hacer, de cómo extrapolar, por ejemplo, esa data con el precio del barril de petróleo en ese tiempo. Entonces, bueno, eh, se pueden hacer, esas son como dos cosas que he hecho, una que hice muy al principio y Claro. otra que hice más recientemente y bueno, todas me han encantado. Pero sí, periodismo de Eh, datos, hey, hay para todos. Hay para mucho y como estás comentando, tienes la posibilidad de trabajar directamente en organizaciones o corporaciones Sí, y también exacto. de No, desarrollar proyectos particulares, ¿no? sí, Eh, no Moni, sí, necesariamente tienes que trabajar. Uh-huh. sí, sí, dime. Dime. Que no necesariamente tienes que trabajar en un medio, es decir, que si lo que te interesa son los derechos humanos y quieres trabajar en una ONG, básicamente puedes poner al servicio de la ONG esas habilidades. Así que, No, increíble. Creo que cuando dijiste este tema de lavado de dinero, se me vino mucho a la mente el término business intelligence. ah, No sí, sé claro, si lo conoce.
Claro, Siento sí, está que va mucho también de la mano. sí, va muchísimo de la mano porque muchas de las plataformas que se utilizan, por ejemplo, Power BI y todo esto para visualización de datos, está así, van de la mano, correcto. Genial. Sí, sí, hoy algunas personas que están acá realmente quieren iniciar, tipo, bueno, me interesó este rol, que quisiera dar mis primeros pasos. ¿Cómo les dirías que sigan como ese mapita de pasitos para empezar, ya sea para aprender, también para tener sus primeros clientes, para buscar algún trabajo en una organización? ¿Cómo sería ese mapita que tú les podrías recomendar a estas personas que están interesadas en iniciar en este rol? Bueno, ya hablamos de las habilidades duras, ¿no? Pero si estás empezando, si tienes conocimientos de inglés, de algoritmos y de Excel, bingo. Es decir, ni siquiera estoy hablando como de un lenguaje en programación en específico como Python o R, sino si conoces esas tres, tú te metes en tu plataforma preferida de freelance. Por ejemplo, yo empecé en Upwork hace 12 años, cuando ni siquiera se llamaba Upwork, se llamaba OnDesk o algo así. Y ahí fue donde yo conseguí mis primeros clientes, ¿no? Ya después, bueno, tuve como la gracia de poder lograr muchas cosas más, pero yo empecé ahí. Eh, Conociendo eso, yo diría que para empezar a practicar está Google Public Data. Esa es la base de datos pública de Google. Tú ahí puedes tomar datos públicos de las organizaciones más grandes que pongan a disposición esos datos. Así que si tienes conocimientos de inglés, algoritmos, Excel y te metes en Google Public Data, bingo. Y que tienes Eh, oro para, en tus manos sin saberlo, básicamente. exactamente. Herramientas para visualización, por ejemplo, estaría Google Data Studio. Y hay una organización que se llama Data Journalism, así, incluso creo que es como datajournalism.org, o esa está en inglés, pero bueno, el Central Knife, que es de Knife Center, que es una de las mayores iniciativas de periodismo que hay en América, que va desde Estados Unidos a Argentina. Ellos también tienen como una plataforma, tanto en inglés, en español y portugués, para aprender, y siempre están lanzando cursos de periodismo de datos. Sí, eso sería. Interesante. Entonces empiezas con inglés, algoritmos en Excel y te metes en cursos de Nice Center, por ejemplo. Son cursos gratuitos, hay unos que son a tu propio ritmo u otros que los haces, que sí son como un profesor presencial en determinado tiempo, pero sí, No, hay mucho. increíble. Moni, luego no, o sea, nos vamos a estar ahí quedando en contacto para que nos compartas toda esa info de plataforma, porque bueno, las decimos por acá, pero a veces se nos pasa, entonces mejor capaz hacemos un hilo en Twitter y las dejamos allí. Eh, Ay, se me fue lo que te iba a decir. Bueno, si pudieras mencionar qué es lo que más disfrutas hacer de tu trabajo, que te apasiona, que tú dices, wow, esto me encanta, ¿qué sería? Eh, Creo que es la satisfacción personal de que lo que yo hago sirve para tomar las decisiones correctas, ¿no? Cuando encontré a gente lavando dinero, eso fue como ¡ah! Dios mío. La furia, así, ¿no? Pero bueno, porque es el tema que me interesa, ¿no? Pero creo que al final es eso, o sea, más de la furia y como la adrenalina que te da cuando identificas a ciertos personajes que tú calculabas que no estaban haciendo las cosas bien y tener la data que te dice que evidentemente tu olfato, lo que decía tu olfato era verdad, que no estaban haciendo las cosas bien. Eso es eso. Pero bueno, al final del día es crear un producto que ayude a la gente a tomar, no sé si la decisión correcta, pero bueno, al menos más encaminado, ¿no? O esa Claro, cosa más de que informada, una decisión con datos. exactamente, exactamente, una decisión informada. Sí. No, valioso, valioso, Moni. Bueno, te dejo el espacio para que también nos comentes tus redes. Justo Moni al inicio comentó que en su página web tiene un artículo que recién publicó, comentando los pasos también si te interesa el periodismo de datos para comenzar. Así que bueno, después le vamos a estar dejando por allí en Twitter el enlace, o pueden seguir a Mónica, aprovechando que están acá. Moni, te doy el espacio para que nos comentes, bueno, tus perfiles de Instagram, también de acá de Twitter, si tienes otros, tu página web, tu GitHub. Bueno, mi página web, monicacorrea.com, ahí
uno de los artículos más recientes que escribí, les hablo como, es una guía para empezar en periodismo de datos. Lo explico con peras y manzanas porque, bueno, al final del día yo soy licenciada en educación y me gusta mucho compartir el conocimiento que yo aprendo, porque siento que todo es libre y todos deberíamos aprender. En Twitter soy Mónica Sónica, que queda de mis tiempos de cuando yo era productora de radio en la Mega Maracaibo. No he querido cambiar ese usuario porque, bueno, es mi conexión, siento que así empecé. Y en Instagram soy @laprofemon, donde, bueno, yo no soy así de eso de influencer, no, yo pongo el link para que la gente aprenda y me pregunte cosas. Generalmente no aparezco mucho porque, bueno, yo soy más de escribir, ¿no? Pero bueno, cualquier duda, también tengo como unas asesorías para las personas que están empezando y creen que necesitan ayuda. Yo, bueno, hago lo posible por encaminarles. Y tengo en mi página web, si quisieran entrar, hay 2 artículos que les recomendaría leer, que, bueno, te escribo un artículo de cómo pasé yo de ciencias sociales a IT, todo mi carrera, es decir, todo lo que hice, con los tutoriales con los que aprendí, con todo, y después les recomendaría leer este de artículos de periodismo de datos. Si leen esos dos, yo creo que pueden tomar una decisión informada de si esto es lo que ustedes quieren hacer con su vida. Maravilloso, Mónica. En serio, una historia súper inspiradora, como dices, de ciencias sociales a tecnología. A veces creemos, como lo venimos hablando, tecnología es solo codear y nada que ver. Hay muchísimos roles súper interesantes. Sí. Como decías tú, para todas las personas hay, para nuestros intereses, nuestros gustos, nuestras habilidades. Y lo importante es esto de explorarlo y darte cuenta, ¿no? Sí. Bueno, ya para ir cerrando, a mí me da esta curiosidad, ¿cómo te sumaste a BIT? ¿Cómo te enteraste de que Venezolanas Intec existía y decidiste, bueno, esta es la comunidad que es para mí y quiero ir a estar allí, quiero ser parte de Venezolanas Intec? Vi que estaban haciendo como ruido en redes sociales, pero honestamente, si yo soy como muy, muy honesta, yo las estuve monitoreando Válido, como 6 importante. meses. Yo las estuve monitoreando como, a ver, ¿quiénes son ellas? ¿Cómo que son una ONG? ¿De dónde está saliendo ese dinero? Y bueno, yo soy periodista de datos, así que las investigué. Me encanta. Me Entonces, encanta esto. cuando vi que dije, ok, parece una cosa sincera. Entonces, bueno, ahí fue cuando me uní, envié un correo, no me acuerdo, yo me uní, como de unirme, fue como en mayo, junio. Y bueno, y justo ahora estoy con el taller que está dando Marixa de SQL, yo sé que esa es mi debilidad, o sea, tengo conocimientos de Excel, conocimientos de Python y algunas librerías de Python, pero de SQL no sé nada. Entonces, bueno, estoy con Marixa ahí. Marixa, hice la tarea para cuando nos escuches. Me encanta. Entonces, sí, me gusta mucho porque es como empoderar a mujeres que capaz quieren cambiar su realidad. Me gusta, eso es un tema que a mí me gusta mucho porque lo aprendí ya tarde. Yo aprendí, bueno, con esto de que somos migrantes, yo aprendí que yo tuve ciertos privilegios a los que una generación que vino después de mí no los tuvo. Entonces, a mí me gusta ayudar a quien, bueno, quien crea que yo lo puedo ayudar, ¿me entiendes? O sea, que si tú crees que yo sé algo, seguramente podemos hacer algo juntos, sí. Maravilloso, Mónica, en serio, gracias por ser parte de BIT. También gracias por investigarnos. En serio, para nosotras, digo nosotros porque somos una comunidad, yo hablo en nombre de la comunidad, es demasiado valioso lo que hacemos, es demasiado valioso cuando podemos aportar a mujeres venezolanas que están interesadas o que tienen pasión por la tecnología, como lo hemos hablado, no tienes que venir directamente de la carrera técnica de tecnología, sino que puedes venir de otras áreas o simplemente tener el interés y nos llena de orgullo estas historias porque son la prueba de que de verdad como comunidad estamos logrando tener un impacto positivo, de eso se trata. Nosotros inspiramos a mujeres a que desarrollen una carrera en tech y las apoyamos en sus recorridos como migrantes, porque sabemos que como mujeres venezolanas inmigrantes pasamos por diferentes retos que son solo de nosotras venezolanas migrantes y bueno, la comunidad está para eso. Les comento un poquito, ya Mónica nos hizo como la investigación, pero bueno, somos una ONG sin fines de lucro. Recientemente, hace poquito fue que estamos registradas como ONG no profit en Estados Unidos.
todo lo que hacemos lo hacemos de una manera voluntaria. Mi compañera y yo fuimos como las primeras contratadas de la organización y aquí estoy siendo súper transparente. Eh, por eso es que, bueno, dentro de poco vamos a estar lanzando nuestra campaña de funding, porque, bueno, necesitamos como agrandar nuestras operaciones también para llegar a muchas más mujeres, las coordinaciones de todos los programas. En uno de ellos está Mónica con Marixa, que también es una de nuestras leaders, que está dando una capacitación en SQL completamente gratuita para las leaders de la comunidad. Y bueno, las chicas que se postulan a coordinar, a dar cursos, nacen de las mismas que están en la comunidad y eso es valioso, por eso nos encanta que más chicas se sumen, nos encanta que más chicas levanten la mano y digan, bueno, yo puedo aportar con esto. Bueno, Mónica hoy está aquí con nosotros compartiendo su experiencia como periodista de datos y eso es demasiado, demasiado valioso. Así que si conocen a otra mujer venezolana migrante, invítenla a que se sumen. También somos una comunidad que nos gusta tener aliados, así que los chicos que estén por aquí, los invito a estar pendientes de nuestras redes porque tenemos actividades públicas. Ahorita vamos a tener un webinar sobre blockchain y es completamente abierto a todo público, así que también lo van a poder participar y lo van a poder compartir con otras personas que se quieran sumar. Nuevamente te doy las gracias, Mónica, por ser parte de este espacio. No sé si quieres decir unas palabras finales ya para despedirnos. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, por hablar un poquito de este mundo que me gusta tanto. Y bueno, si están pensando, si tienen la duda, ya la duda es suficiente como para que sigan investigando y se den cuenta que tecnología no es solamente programar. Tecnología hay para todos y bueno, busquen su nicho, busquen lo que les gusta y empiecen a aprender desde ahí, porque aprendiendo desde lo conocido van a lo desconocido, que bueno, que es como mucho más grande y van a aprender mucho más. Es donde ocurre la magia, a veces digo yo, lo desconocido a veces es donde ocurre la magia. Muchísimas gracias, Mónica, de mi parte, les agradezco a quienes se pudieron conectar. Esto está grabado, siendo grabado, así que va a quedar allí en el perfil por si lo quieren compartir o lo quieren escuchar luego. Les invito a los próximos Twitter Space porque vamos a estar haciendo semana tras semana de diferentes roles, diferentes actividades en el mundo tech, que está bien interesante para conocer un poquito más de todo lo maravilloso que hay en la industria tecnológica. Gracias por participar en este. Espero que tengan un lindo fin de semana. Y bueno, nos vemos en el próximo Twitter Space de Bit. Un beso para todas las personas. Chao, gracias. Nos vemos. Chao, Mónica.